de la sesión 5. Entonces me voy a regresar al cuaderno 5. El destino de todo es fluir. Para que se pueden estar en este cuaderno, se vayan para allá. Y empezamos en breve. Estoy aquí admitiendo gente todavía y en el chat ya lo tengo aquí abierto. Como siempre, les hago la invitación a quien pueda prender la cámara. Se los agradezco siempre. Gracias a los que lo han tenido constantemente prendidas todas estas sesiones. Bruno, Francisco, Yael, Mariano, María, Leonardo, dos Danieles, gracias, Polo, Antonio. Ojalá el día de hoy haya nuevos rostros con cámara prendida. ¿Sale? Y también agradecerles que es la sexta sesión y se ha manejado todo con mucho respeto. Gracias por eso. Porque si no, si empezamos a no hablarnos con respeto, la dirección académica va a empezar a pedirme que no hable de temas sensibles en esta clase. Y eso creo que diluye un poco el interés que pueda ver sobre hablar de esos temas. ¿Sale? Entonces, gracias por eso. Y nada, empecemos. Recordarán, estábamos hablando el tema 5 sobre la inevitabilidad de fluir que nos presenta Kevin Kelly en su marco. Fluir, fluyendo, es una de las fuerzas inevitables. Parafraseo a Kevin Kelly, lo que dice es: no sé qué tecnologías existen, qué plataformas permanecen, no sé qué dispositivos son los que ganan. Lo que sí sé es que en el futuro todo fluye y fluye cada vez más. Porque una vez inventado el mundo digital, no es más que el flujo y copias de unos y ceros. De pronto se está volviendo, lo estamos demandando cada vez más. Todo lo que deseamos tiene que cumplirse por medio de flujos y entonces es inevitable un mundo donde todo eventualmente fluye. ¿Sale? Platicamos entonces de tres fases de la computación y cómo estamos en esta tercera fase, que es la de fluyendo, donde ya no deseamos tanto prontitud, sino inmediatez. Una vez que el mundo digital nos presentó que más cosas podrían suceder de manera inmediata y sin fricciones, lo hemos venido demandando cada vez más. Nada más nos interesa lo que es en tiempo real, lo que está en streaming, lo que está fluyendo constantemente y lo que es nueva información llegando a nuestros dispositivos digitales, ¿no? Habrá que pensar todo esto, qué implicaciones tiene ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Nos quedamos aquí en esta conversación sobre lo que todo esto le hace a nuestra infraestructura física. Pareciera que la empieza a volver cada vez más líquida, como si la derritiera, y cada vez más estamos construyendo más infraestructura digital para que todo fluya libremente. ¿Sale? Llegamos aquí a la nube, que eh, es una forma interesante conceptual, interesante de ver la nube, que no es más que la unión de miles de millones de flujos de información, ¿no? De pronto, cuando decimos algo está en la nube, pues la mayoría de ustedes ya son de ingeniería y a lo mejor conceptualmente entienden muy bien exactamente qué es la nube y qué no es, qué es y qué no es, pero creo que puede ayudar a entender la nube como un río donde todo fluye. Fluyen desde la nube, fluyen a tus dispositivos, tus películas de Netflix, tus rolas de Spotify, tus fotos familiares, todo tu dinero electrónico, la misma inteligencia de ChatGPT que ocupamos. Conforme vas haciendo preguntas, las respuestas fluyen de la nube a tu dispositivo. ¿Sale? Y quería llegar aquí. Hablemos de la industria musical. Recuerden que empezamos esta sesión hablando de economía digital y de pronto la industria musical muestra cómo la inevitabilidad de que todo fluya empieza a doblarle la mano a muchas industrias, que de pronto pusieron bastante resistencia y hoy en día está sucediendo todavía, y platicaremos de qué está pasando en otras industrias. Pero la industria musical es
quizá una de las primeras a la que le forzamos la mano para existir en tiempo real y en una nube de copias que fuera accesible para todo mundo. Y aquí habrá más de una persona que recuerde haber tenido que descargar música en LimeWire o Napster. Fíjense, aquí la mayoría, aunque la mayoría son generación Z, aquí la mayoría me está poniendo que sí descargó música en estos sitios que pues tienen el estigma de ser sitios ilegales para bajar contenido multimedia, ¿no? Ya fueran canciones o películas y demás. Eh, lo interesante, y eso es otro debate, y aquí no voy a tomar ninguna posición porque a veces lo he dicho y hay personas a las que a lo mejor les puede ofender un poco el promover la descarga de canciones ilegales o lo que hacíamos hace unos años. Pero la realidad es que más allá de la opinión personal que tenga cada quien sobre qué tan ético era descargar estas canciones, la realidad es que se hacía en masa, ¿sí? O sea, independientemente de la opinión de cada quien, era algo que estábamos haciendo activamente la mayoría de las personas. Y de pronto recordarán, bueno, déjeme dar un poquito de contexto, porque la generación Z a lo mejor no va a recordar estas anécdotas, pero hasta Apple fue la primera plataforma iTunes, que ahora es la App Store, fue la primera vez que te permitió comprar de manera legal música. Fue Apple, fue Steve Jobs, y fue la primera vez, vean esta innovación tan absurda, pero tan poderosa. Fue la primera vez que podías comprar una sola canción de manera legal. ¿Sí? Previo a que existiera iTunes, no había forma de comprar una sola canción, tenías que comprar todo el récord, todo el disco de manera física, obviamente, y después se tuvo que comprar de manera digital y comprabas todo el disco. No fue hasta Steve Jobs dijo, oye, pues en una de esas se puede vender la canción en $1, en 99 centavos, y no tienes que comprar todo el disco, ¿no? Entonces esa pequeña innovación de no tener que pagar los, no sé, $12 por todo el disco y pagar nada más $1 por una canción, de pronto no es nada más, fíjense, una innovación tecnológica en términos de digitalizar la música y poner un procesador de pagos, sino también una innovación en el modelo de negocio, ¿sí? Y es interesante cuando se voltean a ver los datos de cómo se dispararon las ventas legales de música por permitir ahora la compra de una por una canción y no tener que estar comprando todo el disco, ¿sale? Entonces, Apple fue uno de los primeros que se mueve a tratar de poner plataformas donde se pudiera consumir la música digital de manera legal y empezaba a comprobar que quizá lo que los usuarios queríamos y todas las personas queríamos no era necesariamente no pagar por nuestra música y recurrir a música, a descargas ilegales, sino lo que queríamos era em, acceder mejor a librerías de música, que fluyera mejor la información de la música. Y eso era lo que realmente estaba permitiendo LimeWire, no tanto que no pudiéramos pagarle al artista por crear su obra, sino mayor acceso. ¿Sale? Entonces, la forma en la que ha venido evolucionando la fluidez en la música, que ya es historia y ya nadie lo debate, nos puede servir para predecir cómo se desarrollarán otras industrias, ¿no? Pero piensen ustedes, hoy en día es muy fácil pensar, no fácil pensar, pero vean ustedes cómo llegamos al equilibrio hoy en día de todos a los que nos gusta la música tenemos probablemente una suscripción de Spotify, ¿sí? Y Spotify depende del plan. ¿Cuánto cuesta el plan individual de Spotify? Yo pago el familiar. Yo pago como 170 pesos Como Spotify. 130 aproximadamente. Ándale, como 130 pesos. Vamos a dejarlo en 130. 130 pesos al mes te está dando ahora acceso a una librería infinita de canciones, ¿sí? Entonces, vean este nuevo equilibrio, ¿sí? Por 130 en una inscripción por toda la vida tengo acceso infinito a la librería. Y habría que ver al mismo tiempo los economics de los artistas. ¿A qué me refiero con los economics de los artistas? Si tú volteas a ver hoy en día a Green Day, a
voy a inventar a Michael Jackson, que ahora está de moda la película, volteas a ver a Dua Lipa, Taylor Swift y demás. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, oye, eh, estos artistas por su producción están ganando más o menos, están llevando más del pie del contenido que producen o se están llevando menos. ¿Sale? Porque este nuevo equilibrio claramente nos beneficia a nosotros los consumidores, creo yo. Habrá un par de románticos que me digan, no, a mí me gustaba más, yo tenía más valor a la hora de comprar mis CDs o mis LPs o lo que fuera, pero en realidad yo creo que la mayoría estamos cómodos con este equilibrio, donde, ok, ya no tengo que estar descargando necesariamente perdón, música de manera ilegal, porque por 130 tengo acceso infinito a esta biblioteca. Pero entonces, si se escucha como un buen deal para el consumidor final, está la pregunta de si esto le está afectando o no a los artistas, ¿no? Que la verdad, cuando los volteamos a ver, los vemos todos muy bien, ¿no? Creo que ganan muy bien los artistas. Entonces, simplemente es más personas consumiendo más música y alcanzó, aún reduciendo el costo del lado del consumidor, probablemente no está afectando a la parte de los artistas. Quien está perdiendo muy probablemente es un grupo de intermediarios que existían hace algunos años, productoras y demás. Hay nuevos ganadores como Spotify, ahora Apple con Apple Music. Pero mi punto es analizar esos últimos 20, 25 años de cómo fuimos forzando a la industria musical a que la música fluyera libremente, nos puede dar la pista de qué otras industrias se están transformando, hacia dónde se pueden transformar, dónde van a estar esos nuevos equilibrios y qué industrias todavía no han empezado a fluir y pueden estar potencialmente a punto de empezar a fluir, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente cuando pregunto qué otra se les ocurre, Netflix es una muy obvia, ¿no? O sea, Netflix y todo el streaming, pues de pronto hicieron lo mismo. En lugar de tener que comprar DVDs o estar rentando DVDs en Blockbuster, que fuera una suscripción con la cual tú pudieras acceder en lugar de poseer, ¿no? Que es ahorita el tema de la siguiente sesión, de la sesión de hoy. Entonces, no voy a spoilear más sobre acceder en lugar de poseer, pero piensen en otras industrias que han empezado a fluir libremente. Y regresando a economía, si la nueva economía vive encima del Internet, como ya comentamos, y este en esencia es una máquina de copias, les pregunto, ¿dónde está la creación de valor agregado entonces? O más bien, ¿qué es lo que no se puede copiar? ¿Sí? En un mundo donde, por ejemplo, la música, antes de que fluyera libremente, era muy obvio el valor que agregaba un CD. ¿Sí? O un LP. De pronto eso contenía la música de Queen o de Elton John y era muy obvio entonces como yo hacía esa transacción por ese LP y tenía entonces la música en mi posesión. ¿Sale? Todo se puede empezar a copiar cuando empezamos a descargar música, se digitaliza la música, todo se pone en MP3. ¿Dónde está el valor entonces de la música? Parecía que si la podíamos copiar ya no había valor entonces en la música. ¿Qué no se puede copiar? Número uno, y esos son claves para la economía digital y todos los que estén a lo mejor pensando en productos que quieren lanzar, en emprendimientos y demás, esto es un muy buen playbook para entender en la economía digital dónde se agrega valor. Número uno es la confianza. La confianza es clave en el mundo digital porque la confianza o la reputación no la podemos meter tan fácilmente en la nube. ¿Qué quiere decir esto? La barrera de entrada hoy en día para crear una tienda en línea de zapatos es bajísima. La puedo crear yo en un par de minutos, la puede crear Yael al mismo tiempo, Jesús, puede tener la Yeshua, Osvaldo. O sea, podemos todos mañana tener abiertos una tienda en línea de zapatos, más las otras 1000 que ya existen en el Mercado Libre, en Amazon y demás. Eh, es ilógico creer que hay una demanda infinita de tiendas de zapatos o de proveedores de zapatos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a poner el mercado en nuestro lugar? Pues de pronto con la reputación que vayamos creando con nuestros clientes, ¿sí? Por ahí Osvaldo a lo mejor va a tener un mejor inventario, Jesús se va a enfocar más en el soporte al cliente, yo voy a hacer unas malas órdenes y demás, y el usuario vaya a poner en cada orden que yo mando 2 estrellas porque mandé mal los zapatos, a Osvaldo le va a poner 5 porque fue muy cuidadoso con cómo enviaba este,
los zapatos, etcétera, etcétera. Y entonces un poco eh, sí, la descentralización de poder todos tener contactos con nuestros proveedores, con nuestros creadores de contenido, permite poner a todos en su lugar, ¿no? Entonces, eso es algo que no tan fácilmente se puede replicar y tiene mucho valor hoy en día en la economía digital. Número dos, la personalización. Un libro se puede copiar, un libro que se adapte completamente a ti, entendiendo lo que sabes y lo que no sabes, no se puede copiar, ¿no? La personalización requiere una conversación constante entre creador y consumidor. Entonces, hoy en día y todavía más con la inteligencia artificial, hay una enorme oportunidad por personalizar muchos tipos de servicios y de productos, ¿sí? Y cada vez lo vimos inclusive hasta en la infraestructura física, hasta en bienes físicos que se maquilan. Cada vez más es más fácil encontrar un proveedor de producto A, producto B, producto C. Eh, em, Hay forma de mucho más fácil ya de importar cualquier producto y demás. Entonces, una vez que se empieza a comoditizar los productos y los bienes que consumimos, donde se puede agregar valores en la personalización. Entonces, ahí hay una receta también para innovar en nuevos modelos de negocio, en tratar de ver qué productos y servicios se pueden personalizar todavía más. Esta es parecida, pero es diferente. La interpretación o la contextualización es también donde se agrega valor en la economía digital, asumiendo que todo se puede copiar. Y hay un dicho muy famoso que el software es gratis, pero el manual de usuario cuesta $10,000, ¿no? Es la idea de que, pues, es que el software no es más que una copia y se puede copiar, 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 no hay tanto valor en el software, es el contexto o el saber extraerle valor a esa copia lo que realmente tiene valor para el usuario, ¿no? Y por último, el patrocinio, y esta, sí, sí la voy a mencionar, pero es ¿cómo se dice? Una aspiración que quizá, y yo con el sesgo de economista y de economía está interesante pensar en esto, porque es la economía digital, pre- o sea, puede abrir la posibilidad de tener una mayor conexión entre el creador y el consumidor directo, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? De- En casi todo lo que consumimos, hay siempre muchos intermediarios, ¿sí? Los intermediarios agregan mucho valor en términos de logística, en una cadena de valor que lleva desde la persona que está creando algo hasta la persona que lo está consumiendo. Y no es contra el tema de los intermediarios, creo que agregan muchísimo valor, pero con la economía digital se están empezando a reducir a lo mejor la necesidad de muchos intermediarios. Ya hablamos, por ejemplo, con la industria musical. La industria musical, al fluir libremente, de pronto elimina la necesidad de, por ejemplo, no por completo, ¿no? Pero, por ejemplo, de los productores, distribuidores de CDs, los productores, la manufactura de los CDs físicos, ¿no? Las tiendas físicas que vendían los CDs. O sea, vean todos estos negocios que tenían un rol de intermediarios para que el nuevo disco de Queen llegara a los oídos de Martín si es que yo los quería consumir. Vea cuántos jugadores había. Cuando eh, en realidad alguien podría decir, oye, pero pues Queen graba la canción, eso está digital y eso puede ya automáticamente subirse a la nube y puede llegar a los AirPods de Martín. Todavía hay intermediarios pues en la música, pero fíjense cómo la tecnología y el hecho de estar cómodos con que todo fluya puede ir eliminando la necesidad de intermediarios, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta imaginativa, ¿no? Si ustedes pudieran, si se pudiera, ¿ustedes le pagarían directamente a los artistas y creadores de contenido por el trabajo que realizan y que te causa bienestar a ti? Fíjense cómo el 50% ha dicho que sí, o sea, pero está bastante dividido, ¿no? Porque una cuarta parte dice que no lo sabe, a lo mejor la pregunta está enredada, y una cuarta parte sí dice definitivamente que no. Y déjeme, ya vi que empezaron a votar, pero lo que está hablando todo esto es que ya hay inclusive en la creación
en la creación de contenido digital, el cual debe fluir libremente, ya hay plataformas que están intermediando. O sea, si ves un video, yo ahorita, por ejemplo, que estoy entrenando para una carrera de 5 kilómetros, estoy como todo el tiempo consumiendo videos de YouTube de cómo mejorar mi entrenamiento y lo que fuera, ¿sí? Estoy obviamente captando valor de alguien que subió ese video y yo no le estoy pagando directamente a esa persona. Le estoy pagando indirectamente por medio de un intermediario que es YouTube, que es de Google, porque Google le paga a ese creador de contenido porque me cobra a mí con los ads, ¿no? Entonces luego hablaremos más de eso, pero sí hay una forma en la cual estamos pagando a esos creadores de contenido, pero no de manera directa. Entonces, el caso hipotético aquí es, oye, ¿eliminarías por completo a los intermediarios si se pudiera? ¿Y serías alguien que si extrajo valor de un video que subió Francisco o que subió María, dirías, ah, oye, muchas gracias, ahí te van 10 pesos, ¿no? Por los 20 segundos que vi de tu contenido. Y esta pregunta tiene mucho trasfondo para entender la conexión que puede llegar a haber en el mundo digital entre creadores de contenidos, entre oferta y demanda, sin tantos intermediarios. Aquí pone Daniel como Udemy, correcto. Sí, pero, por ejemplo, Udemy, cuando tú compras un curso de Udemy, se está llevando la gran parte de la renta, el creador de contenido, pero Udemy es el intermediario. O sea, Udemy se está llevando parte de la renta. ¿No, Daniel? O sea, porque, ojo, agrega valor Udemy. Udemy te va a decir, bueno, es que yo soy una plataforma en la que se descubrió ese curso. Yo soy una plataforma que conecta al creador de ese contenido con la persona que necesita ese contenido, ¿no? Entonces, pero Udemy es un modelo muy cercano a decir, ah, mira, en lugar de ir a Coursera por un curso en específico, mejor busco directamente con nombre y apellido a quién es el creador de contenido, ¿no? Este, Muy bien, vamos a la sesión 6 que la verdad se parece mucho a fluir o es una consecuencia también inevitable de lo que implica fluir y es la inevitabilidad que nos dice Kelly de acceder en lugar de poseer. Y esta ahorita me gustaría escuchar, ahorita paso la palabra, me gustaría pasar escuchar un par de opiniones, perdón, porque siempre crea algunas polémicas en el buen sentido, porque obviamente es también de gustos, ¿no? No nos vamos al extremo de no querer poseer nada, pero sí empieza a haber una diferencia, la noto siempre, entre generaciones, ¿no? O sea, las generaciones más jóvenes estando más cómodas no poseyendo cosas, las generaciones arriba de la mía, todavía con un poco cuesta trabajo entender que no, que el futuro implicaría no poseer cosas. Y está debate, no es como que una sea más positiva que otra. Y aquí hago una pregunta, les había hecho hace unas sesiones si se consideraban aceleracionistas o largoplacistas, y aquí yo quisiera entender cómo está el grupo en cuestión de optimistas contra pesimistas en términos de la tecnología. ¿Y a qué me refiero a esto? ¿Ustedes creen que el progreso tecnológico en el extremo, nos lleva a una utopía donde la tecnología la ocupamos para hacer todos más felices, vivir armónicamente, que haya abundancia de todo lo bueno para todos? ¿O el lado pesimista que es esto nos va a llevar a, en el mejor de los casos, a una forma de vivir autocrática y en el peor de los casos a la extinción? Y 94% optimistas, solo ha votado un pesimista, lo cual han votado pocas personas, dos pesimistas, pero esto me está llamando la atención. Normalmente son más los optimistas, pero no por tanto. Pero ahí dejo la encuesta y vayan votando, ¿vale? Muy bien. Acceder en lugar de poseer. Netflix nos dio acceso a una biblioteca de películas sin tener que poseer los DVDs. Spotify dio acceso a la música sin tener que ser dueña del CD. Wikipedia dio acceso a la enciclopedia sin poseer
esos tomos de libros de la británica y la hispánica que están ahí en casa de muchos abuelos, ¿no? Poseer cosas ya no es tan importante como el acceso a ellas, ¿sale? Esa es la inevitabilidad de la que está hablando Kevin Kelly. Y para argumentar Kevin Kelly por qué o cuáles son las fuerzas que están llevando a la inevitabilidad del acceso en lugar de la posesión, presenta 5 tendencias tecnológicas que están acelerando la transición de la posesión al acceso, que son desmaterialización, todo lo que es tiempo real, sinergias en las plataformas, nubes para todo y la descentralización. Por desmaterialización es la evidencia, mostrar la evidencia de que es claro que tenemos una tendencia por producir mejores bienes utilizando menos materiales, inclusive con objetos triviales como por ejemplo una taza de cerveza. En el, Hace 70 años, en 1950, una lata que hace exactamente lo mismo que una lata de hoy pesaba 73 gramos más. Sí. Una una lata de cerveza el día de hoy hace exactamente lo mismo, inclusive probablemente tiene mejor mecanismo para abrirse, hace lo mismo, pero utiliza 83% menos material. Sí. Entonces ahí no hay un incremento de usabilidad ni mayor innovación en términos de la experiencia de usuario, es lo mismo, pero usando 83% menos de material. ¿Sale? Veamos los coches, ¿sí? Se observa la misma tendencia, aunque aquí sí ha habido claramente en los últimos 100 años una mejora en términos del producto final de un coche moderno, pero aún así en los últimos 50 años, en promedio, los coches pesan 25% menos en los últimos 50 años. O sea, producimos mejores coches, más cómodos, más seguros, más veloces, usando menos átomos. ¿Vale? Entonces ahí está en objetos, en artículos, en bienes que usamos y que vemos todos los días. Hay una tendencia clara también hacia la desmaterialización. Donde es todavía más obvio es obviamente con la llegada de las tecnologías digitales, ¿vale? Y por un lado podemos hablar de la desmaterialización en el tamaño del hardware para tener poder computacional, que esa es la fácil de pensar, como cada vez más hemos metido más transistores en menos espacio. Hoy en día podemos hacer, eh, meter no sé cuántos cientos de transistores en menos de no, ni me sé el dato, pero bueno, hemos hecho bien chiquitas los transistores de tal forma que podemos hacer cada vez más, meter en los chips cada vez más transistores y le da más poder computacional a todo nuestro hardware y por eso hemos podido hacer cada vez más chicas las computadoras y eso también es una tendencia de desmaterialización en la tecnología, en el hardware. Pero el proceso importante que ha traído el mundo digital tiene que ver sobre todo con la migración de productos a convertirlos en servicios. O como durante muchos años se dijo en Silicon Valley, software eats everything. El software se estaba comiendo todo. Y a todo el mundo pone esto nervioso, pero pues si están estudiando ingenierías en tecnologías digitales, deberíamos estar del lado correcto de todo esto. ¿Por qué dije que hasta hace poco se decía esto en Silicon Valley? Porque llevamos 2 años escuchando de Silicon Valley un nuevo mantra, que es, oye, software se estaba comiendo todo, pero ahora el software se está comiendo al software. ¿Han escuchado eso? Software is eating software. ¿A qué se refiere eso? Pues con todo el tema de la inteligencia artificial. De pronto ahora, si tú, los que son traders y demás, habrán visto que las acciones de las empresas de software han caído enormemente en el último año con la llegada de la inteligencia artificial, porque de pronto todo el mundo estaba pensando que ya no va a necesitar pagar su licencia de un CRM como Salesforce o Hotspot y todos estos softwares verticales, porque ahora puede llegar, en teoría, un chavo a vibe codear el software de Salesforce y entonces no va a ser necesario ya nunca más Salesforce. En particular, Salesforce, su acción creo que cayó más del 40% en los últimos meses, que la verdad yo considero ahorita como una ganga
Y es más, acabo de comprar un par de acciones de Salesforce. Pero en fin, esa es otra charla. Em, Te habla entonces de, obviamente, la tendencia de ir convirtiendo todo en todos los bienes, tratar de irlos metiendo a la economía digital a que fluyan. El software, por ejemplo, es un gran ejemplo también de desmaterialización es un gran ejemplo de perdón, de cómo el acceso es superior a la posesión y cómo es de los primeros servicios que estuvimos cómodos accediendo en lugar de poseyendo. Tanto así que de aquí viene el concepto de SaaS, que lo estarán escuchando mucho, si no es que ya no conocían este concepto, pero se va a quedar con ustedes el resto de la carrera. SaaS es Software as a Service, ¿sale? Van a escuchar mucho cuando, inclusive habrá muchos de ustedes que a lo mejor van a trabajar en empresas que son empresas, en el fondo son SaaS, son Software as a Service. ¿Qué quiere decir esto? Que es una suscripción a un software que da acceso siempre a la versión actual de todas las actualizaciones y upgrade futuras. ¿Por qué es relevante en esa transición de acceder en lugar de poseer? Porque el software, como muchas otras cosas, hasta hace pocos años, también lo comprabas de manera física en una tienda. ¿Sí? La generación Z no recordará, pero si tú te querías tener en tu computadora Excel, PowerPoint y Word, teníamos que ir a comprarla, teníamos que comprar una caja que decía Excel, PowerPoint y Microsoft en Office Depot, que costaba, no sé, 2,000 pesos por comprar Excel 2002 o lo que fuera. Venía con los CDs y los instalabas en tu computadora, ¿sí? Entonces, comprábamos ese software y cuando salía el nuevo Microsoft Office de 3 años después, tenías que volverlo a comprar para tener la versión actualizada del software. Sale, y como dice Daniel, en Tepito lo encontrabas en CD y no pasaba nada. Pero fíjense, también, o sea, pues le fuimos forzando también la mano también a la industria del software, es decir, oye, cada vez más fluye libremente esto y todo el mundo tenemos acceso a las copias del software de manera ilegal. Ya al final, no sé si recuerden, pero ya al final sí era muy difícil comprar una copia o descargar una copia ilegal. Como que sí se ponía, cuando empezaron a ver ya el que tenías que registrar tu cuenta, y crear un usuario ya con a la nube de Microsoft, aunque tuvieras que comprar el software, ya era muy difícil usar las versiones ilegales o todo el tiempo te la estaban tumbando, ¿no? Pero bueno, luego llegó el software as a service, que es Microsoft te dice, oye, en lugar de pagarme 2,000 pesos, 3,000 pesos, por comprar la copia física e instalar en tu computadora, ¿por qué no mejor me pagas 100 pesos al mes? Y tienes acceso entonces de por vida a toda la suite de Microsoft. ¿Sale? Entonces ahí se empieza a innovar con el software as a service y prácticamente ya todo el software que consumimos hoy en día, todos, es software as a service. El mismo Zoom en la clase donde estamos tomando la clase, pues Zoom no es algo que instaló todo el mundo en su computadora o Hybrid no lo instaló en las computadoras de los profesores, sino que estamos pagando una suscripción bastante cariñosa. Luego les con todo eso de Zoom, estoy sorprendido de las cuentas de Zoom, pero bueno, claramente agrega valor, ¿no? Y eso es el software as a service. Em, a partir de esta em, innovación del software as a service, empieza en el mundo de la tecnología un super hype y también con la llegada del iPhone a querer convertir más cosas en X como servicio, X as a service. ¿A alguien se le ocurre más o menos a finales de de la primera década del siglo, hace cuenta, remóntense al 2009, 2010, 2011, ¿sí? ¿Qué empresas surgieron que claramente tenían una tesis en su modelo de negocio de ser un X as a service? ¿Se les ocurre alguna? Pueden poner en el chat o abrir el micrófono. Bruno dice ni idea. Cuando les No diga podría uno, ser, por ejemplo, Blockbuster, la que rentaba películas. Blockbuster es una empresa que fue desplazada por una empresa X as a Service.
Fíjate, o sea, Blockbuster tú ibas por el DVD y rentabas el DVD físico. Netflix es el equivalente del X as a Service, que es, oye, págame una suscripción y te doy películas como servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Netflix es una. Eh, Ahí está, Mariano dice, conozco una de Infrastructure as a Service. Exactamente, esa es la que, de las más de las más consecuentes. Infrastructure as a Service en términos de lo que van a estudiar, quien es el primero que se movió es Amazon con AWS. ¿Sí? AWS revolucionó la infraestructura justamente por subirse a un modelo X as a Service. Previo a la llegada de AWS, y ahora ya está Azure y Google Cloud y todas esas, pero previo a eso, hace menos de 2 décadas, hace una década, inclusive, eh, todas las empresas que querían tener poder computacional o tener conservar datos y procesarlos tenían que tener sus racks, o sea, sus computadoras y sus servidores en sitio. Sí. A mí todavía me tocó, yo trabajando en la industria del software, era súper común. La mayoría de nuestros clientes tenían todavía servidores en sitio. ¿Sí? Vean lo rápido que desaparecieron esos servidores en los últimos 10 años de nuestras vidas. Los veías todo el tiempo y de pronto ya no los ves de manera tan recurrentemente. Sigue siendo más amigable a AWS. Sí, correcto. En Highbridge inclusive creo que todos los profes y todos los cursos se inclinan más a AWS. Todo el mundo también me dice que es la nube que prefieren. Pero entonces lo que logra hacer AWS es decir, oye, si Francisco tiene un negocio que requiere X de poder computacional, eh, Francisco va a tener que montar toda esta infraestructura física en sitio para poder procesar esa tienda en línea, por ejemplo, para tenerla online. Pero es imposible pensar que Francisco todo el día y todo el tiempo requiere todo ese poder computacional que compró de todos esos chips que tiene ahí instalados, ¿no? ¿Qué hace AWS? Es decir, oye, pues le voy a dar on demand a Francisco la posibilidad de comprar espacio de infraestructura. Y entonces, a lo mejor el lunes a las 8 p.m. requiere de muchísimo poder y yo se lo voy a dar on demand. Pero obviamente a la 1 de la mañana no requiere casi nada, entonces no me va a pagar tanto y le voy a bajar entonces el servicio. ¿Sí? Y eso ha hecho entonces que todos podamos tener acceso a muchísimo procesamiento on demand sin que tengamos todos que montar estos chips de Nvidia y comprarlos y tenerlos todos en nuestras oficinas, ¿no? Entonces, esa es una gran innovación. Pero déjenme darles otros ejemplos de modelos de negocios que salen como un X as a service. De las más exitosas, por ejemplo, es Uber. Uber, el pitch de Uber era, oye, pues, ¿qué te parece el transporte privado o un chofer privado como servicio? ¿Sí? En lugar de tener que poseer el vehículo y tener que poseer o tener pues contratado a un chofer privado, pues la infraestructura parecida a la de unos taxis, pero con cierta articulación, puede ser el equivalente de tener el transporte privado como servicio. ¿Sí? Y entonces en lugar de tener de manera fija un activo que es un coche y a un chofer en nómina permanente, pues úsalo como servicio, as a service y on demand as you go. Y si vas a ir de aquí al Zócalo son 70 pesos y no lo puedes volver, si no lo quieres volver a usar el resto del mes, no pasa nada. Entonces, ese obviamente es una de las empresas más famosas que se montaron en este pitch, en decir, estamos desmaterializando, estamos yendo del acceso, perdón, de la posición al acceso, este modelo puede funcionar. Otro que intentó un pitch similar, obviamente ahorita ya en el 2026 ha ido iterando, pero otro pitch similar vino de Airbnb, ¿no? Una plataforma que te pudiera articular como servicio el poder rentar tu casa sin tener que rentar toda la casa y sin tener que tener un contrato fijo de renta de toda la casa y poder entonces rentar como servicio un cuarto, nada más.
¿no? Si te sobra un cuarto y demás. Es otra empresa que fue exitosa con este mismo pitch. Después llega Infrastructure as a Service, como mencionó aquí el compañero, que eso sí fue tremendamente consecuente en el mundo digital. ¿Qué otra se me ocurre? No, hay muchísimas. Hay otras que han fracasado. Por ejemplo, varios intentos para los que estén pensando en modelos de negocio. Yo he visto al menos dos empresas muy de cerca que no han funcionado con la misma intención de hacer lo mismo. X as a Service, y lo han querido hacer para todo el tema de eh, renta de artículos de moda, de ropa de moda, ¿no? O sea, el argumento es, y las dos empresas que he visto están más especializadas o verticalizadas hacia ropa de mujeres. Y el argumento a mí me hace mucho sentido, ¿no? Que es en lugar de tener que comprar tanta ropa y recurrir al fast fashion y todo esto, de pronto podrías rentar y entonces estar como tener como en rotación tu closet, ¿no? No ha funcionado, entonces mi punto es que claramente, cuando digo que no ha funcionado es sigue habiendo empresas, pero no veo una adopción masiva, ¿no? No veo esas empresas siendo igual de famosas y exitosas como lo ha sido Uber o Airbnb y demás. O sea, pareciera que tenemos algunas restricciones como consumidores para ese tema. Muy bien, entonces esto fue desmaterialización. Tenemos una segunda tendencia que es todo lo que es en tiempo real o on demand, ¿no? Aquí habíamos hablado ya la sesión pasada de todo lo que pasa, todo lo que sucede cada 60 segundos en el Internet. Es increíble la cantidad de información que estamos ya procesando cada 60 segundos, y esto tiene que ver, la consecuencia es que cada vez nos van a interesar menos las cosas que no suceden en tiempo real. ¿Sale? Acceder en lugar de poseer también posibilita que el valor se transfiera en tiempo real. Hoy en día, muchas de las empresas están pretendiendo innovar con modelos de negocios que conviertan productos en servicios. Eh, Yéndome al ejemplo otra vez de Airbnb o, por ejemplo, de la ropa de Uber, de las de renta de ropa o Uber. Alguien me podría decir aquí que me han hecho esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre acceder y rentar? Alguien me dice, oye, se parece mucho lo que estás comentando de acceder con rentar. Cuando eh, hablas de Uber, no es más que la renta en un periodo muy corto de un coche y de un chofer. Lo mismo con Airbnb. Eh, y sí, no es tan diferente de rentar. Sin embargo, los modelos de negocios basados en arrendamiento tienen el problema de la rivalidad de los bienes. Si Osvaldo va a rentar su casa, pues tiene que rentársela a Polo, y naturalmente, si se la rentó a Polo, ya no tiene la casa para rentársela a David, ¿no? Entonces hay esa rivalidad, tiene que ser un contrato nada más con Polo. ¿Por qué lo menciono? Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero ¿por qué lo menciono? Es porque las tecnologías digitales lo que permitieron hacer es que inclusive estos activos físicos y rígidos, de cierta forma, logró que fluyeran un poco más. ¿A qué voy con esto? Porque Osvaldo, hasta antes de Airbnb, por ejemplo, tenías que encontrar a alguien que te rentara, por ejemplo, Polo, durante 6 meses, un año mínimo, la casa, y listo, porque no había una plataforma en tiempo real, digital, en la que estuviéramos todos aquí presentes y te dijéramos esto, Osvaldo: oye, tu casa se ve genial. Y yo te diría, oye, yo te la rento de enero a febrero nada más. Y Leonardo sube la mano y dice, oye, y yo de febrero a marzo. Y luego María dice, y yo de abril a mayo. Y eso entonces, Osvaldo, te permite que ese bien, si bien obviamente tiene el problema de rivalidad, si atomizas en el tiempo el activo, no va a tener rivalidad en todos los momentos del tiempo. Entonces te permite a ti maximizar el valor que le puedes sacar a ese activo físico. Sí, en lugar entonces de decir, se la rento a 20,000 pesos a Polo con un contrato de un año, a lo mejor logra sacar 40,000 pesos al mes promediado, si logras atomizar con pequeños contratos a todos los que estamos aquí. Nada que, o sea, estoy explicando lo que habilita la tecnología digital en términos de modelos de arrendamiento, y cómo se puede convertir o decir de manera más fancy, acceder. Para nada estoy promoviendo ni Airbnb, ni todos los daños colaterales que viene con esto que estoy comentando, porque como hemos visto en los últimos años, Airbnb ha sido
digamos, ha sido muy consecuente en la planeación urbana de las ciudades. Empieza a tener en muchas ciudades donde se ocupa Airbnb daños colaterales en las comunidades locales, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy nada más hablando para que todos se pongan a pensar en cómo se puede innovar con estos modelos de negocio. Tercera tendencia, la sinergia de las plataformas. Si me da tiempo, tengo 13 minutos, pero este tema es tremendamente importante. Yo sé que la mayoría a lo mejor ya lo tiene muy claro, pero habrá quien no, y es bien importante esto para nuestros tiempos. Eh, Primero, veamos qué se entiende por una plataforma. Cuando hablamos en el mundo de la tecnología, cuando hablamos de plataforma, plataforma significa algo muy específico, o sea, tiene una definición muy específica y es importante entenderla. Las plataformas las podemos entender como una base tecnológica creada por una empresa, casi siempre, que permite a otras empresas o personas construir productos o servicios encima de ella. ¿Vale? Estas plataformas ofrecen servicios que la plataforma en sí no creó. Esa es la definición de plataforma y al rato pondré aquí unos ejemplos de plataformas conocidas y les dejo de tarea que piensen qué otras plataformas conocen y qué otros modelos de negocio eh, están basadas en plataformas. Divido esto en generaciones. La primera generación de plataformas y es la primera gran plataforma que existió y fue el sistema operativo que lanzó Microsoft. Todo el mundo aquí conoce a Bill Gates. Durante muchos años Bill Gates fue la persona más rica del mundo. ¿Por qué es la más rica del mundo? Por haber creado la primera plataforma, ¿sí? Entonces lo conocemos porque crea software, sí, crea software y Microsoft y Word y demás, pero creó una plataforma. ¿Qué quiere decir la plataforma? ¿Sí? Microsoft crea el sistema operativo, quiere decir que si tú comprabas una computadora Compaq, todavía sigue siendo así, tú compras una computadora Compaq o Olivetti o HP o Dell, la que fuera, eran marcas de computadoras que montaban el sistema operativo de Microsoft para funcionar. Sale el Microsoft Windows versión 1. Ok, entonces todo el mundo usábamos Windows y demás. Todos los softwares o herramientas que ocupábamos dentro de Windows tenían que ser compatibles con Windows. ¿Sale? Aquí destaca una herramienta que fue muy famosa en su momento, que es el procesador de datos Lotus 123, que a mí no me tocó, ya no lo conocí, no me tocó usarlo. Habrá aquí quien a lo mejor sí. ¿Qué es Lotus 123? Es una hoja de cálculo que fue bastante innovadora en su momento. Tenía que montarse encima de Microsoft y hoy en día lo conocemos como Excel. ¿Sale? Pero Excel ya es un software de Microsoft. Vean entonces el problema que tenía Lotus. Lotus era un software que le agregaba valor al usuario final, pero ese usuario, para poder usar Lotus, tenía que tener Windows en su computadora. ¿Sí? Entonces, la plataforma Windows controlaba los protocolos de desarrollo de software que tenía que tener Lotus. Cualquier cambio que hiciera Microsoft en el sistema operativo, Lotus dejaba de funcionar. ¿Sale? Y eso también permitió, que es algo que está pasando hoy en día con la IA, ahorita lo comentamos, pero permitió entonces a Microsoft decir, oye, Lotus es una gran herramienta, está muy bien diseñada, le agrega valor a todo el mundo, pues simplemente la voy a copiar. No, y la gente que tiene Microsoft, pues ya no va a necesitar Lotus porque yo ahí al lado le voy a decir, pues Microsoft ya incluye lo que antes hacía Lotus y ese fue Excel. Hoy en día está pasando lo mismo con la IA, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que hay muchas, de pronto vemos algunas aplicaciones de IA que empiezan a tener sentido, que las empezamos a ocupar y luego te das cuenta que eso mismo ya te lo hace directamente ChatGPT. ¿Sí? Entonces, ChatGPT, por ejemplo, OpenAI se está queriendo convertir en una plataforma, ¿sí? Y está haciendo que muchos servicios que dependen del modelo de inteligencia artificial de OpenAI esté, digamos, diseñado de acuerdo a los protocolos de OpenAI y también está siendo muy fácil para OpenAI entonces copiar estos productos, estas interfaces, ¿no? Te platico más sobre eso. Segunda generación. La segunda generación comienza a comportarse más como un mercado.
y iTunes de Apple, que hoy en día ya no existe, pero es la famosa App Store, son un ejemplo de esta segunda generación de plataformas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se comparta más con un mercado, hay compradores, hay vendedores, pero sigue siendo Apple una plataforma. ¿Por qué sigue siendo una plataforma Apple? Y el mejor ejemplo lo podemos ver con un tema que pasó con Uber hace unos años. Cuando Apple lanza el iPhone, el primer teléfono inteligente, no nada más lanza el iPhone, sino lanza eh, todo. Ahí alguien tiene un micrófono prendido, ¿me ayuda, Sao, por favor? Gracias, ¿eh? Apple lanza el iPhone, pero lanza también el SDK, o sea, el entorno de desarrollo para poder crear aplicaciones móviles. O sea, para poder crear el software que funciona en el iPhone. O sea, para crear las apps del iPhone. ¿Sale? Pero tú para acceder a una app que es de una empresa que no es Apple, por ejemplo, Uber no es de Apple, es una empresa independiente, pero Uber funciona únicamente en tu teléfono y únicamente funciona si tienes la app de Uber. ¿Y cómo obtienes la app de Uber? Únicamente a través de la App Store, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Apple o Tim Cook en específico, el CEO de Apple, puede decidir qué aplicaciones viven o no viven en su plataforma. Pone las reglas de juego para que una plataforma sea aceptada o no dentro de la App Store. Es una plataforma entonces, ¿no? Entonces esto fue una controversia, tuvo una controversia enorme porque Apple empezó hace varios años a argumentar que Uber estaba violando la política de datos de Apple y amenazó en muchas ocasiones a Uber con dejar de poder estar publicada en la App Store. Pero es increíble esa noticia si la ponemos en perspectiva, porque si Apple le quita el acceso a la aplicación de Uber, pues Uber prácticamente desaparece para un número enorme de usuarios que tienen el iPhone. Sí, de la noche a la mañana, sería el equivalente en el mundo físico, como que si de la noche a la mañana alguien pudiera tronar los dedos y desaparecer las tiendas de Walmart, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no habría cómo ofrecer ese servicio para Uber, ¿no? Entonces vean el poder que empezó a acumular esta plataforma de segunda generación como es la App Store. La tercera generación dejó de ser más un mercado bilateral, o sea, de compradores y vendedores nada más, y se convirtieron en mercados multilaterales. Facebook, por ejemplo, es quizá el mejor ejemplo de esta tercera generación de plataformas. ¿Qué es lo interesante de esas plataformas? Que estas plataformas establecen ciertas reglas y protocolos y son las mismas personas las que crean sus propios perfiles y navegan la plataforma de manera libre. ¿Sale? Entonces aquí ya ni siquiera hay un vendedor tratando de encontrar a un consumidor. Aquí estamos todos rumeando libremente, siguiendo las reglas de lo que podemos y no podemos hacer dentro de Facebook o de Twitter o de Instagram, ¿sí? Y aún así se están convirtiendo en plataformas que son tremendamente lucrativas. ¿Cómo están lucrando? Están lucrando con la atención. La atención que las personas le prestamos a esas plataformas es vendida a otras empresas para ser encontradas, o sea, anuncios, ¿sí? Entonces, esta es la tercera generación. Si tengo la próxima sesión seguimos, pero si tengo tiempo me regreso todavía a hablar un poquito más de plataformas y les dejo de tarea pensar en empresas que conocen, modelos de negocios que conocen, tratar de pensar si son plataformas o no son plataformas. Es muy... eh, a ver, si no lo habían pensado nunca, pues no habían hecho la diferencia entre qué es plataforma y qué no es plataforma. Pero una vez que lo piensan, se pueden dar cuenta de qué sí es y qué no es una plataforma. Y es muy importante entender cuáles son. Aquí Alfredo pone el concepto de oligopolios. Eh, a ver, técnicamente hablando, Alfredo, cuando tienes un oligopolio es cuando tienes una práctica monopólica, pero en lugar de ser un jugador son dos o más, pero sigue siendo un grupo pequeño. Aquí, aquí hay un argumento de si son o no monopolios y es la forma en la que se han venido defendiendo las plataformas durante mucho tiempo. Microsoft en el 2000 sí pierde
ante el gobierno de Estados Unidos una demanda donde se argumentó que Microsoft, la plataforma de Microsoft era un monopolio. Entonces, Microsoft es un gran ejemplo digamos, regulación de mercado contra monopolios donde sí se deliberó que era un monopolio. Hace un año, menos de un año, eh, no, hace un año fue el final del juicio contra Google. Se estaba argumentando que Google era un monopolio. Estuvo durante muchos años, no sé si años, pero sí un buen rato el juicio. Y ahí, Alfredo, por ejemplo, lo que sucedió es que al final ganó ese juicio Google. O sea, Google logró argumentar que no era un monopolio. Y saben curiosamente qué ayudó a Google a ganar ese juicio de que no era un monopolio, porque se coincidió con la invención de ChatGPT. Entonces, si te remontas hace 2 años, ChatGPT lo empezamos a ocupar todos para hacerles preguntas y empezó a bajar entonces el número de preguntas que hacíamos en Google. O sea, cuando queríamos buscar algo de información, usábamos siempre Google. Ya con el acceso a ChatGPT, empezamos a hacerle también preguntas a ChatGPT. Y ese fue el principal argumento que ocupó Google para decir, mira cómo no soy un monopolio. O sea, en 2 segundos inventaron una tecnología que compite directamente con lo que tú estás argumentando, que es mi práctica monopólica, que es el buscador, ¿no? Entonces, Alfredo, una forma, si no nos vamos si no lo vemos de forma técnica, de definición de economista, probablemente sí están incurriendo en prácticas oligopólicas, como bien mencionas, ¿no? Pero ya en términos legales, pues implican mucho, tiene muchas implicaciones, o más bien está muy bien definido qué es una práctica monopólica o cuál es una práctica oligopólica, ¿no? Pero de manera conceptual, yo creo que todo el mundo nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en una era de estos oligopolios. Eh, Muy bien. Tenemos 2 minutos, ¿algún comentario final? Si no, no pasa nada. A ver, Bruno, adelante. Mi pregunta aquí, pues de todos los temas que hemos visto, una duda que me surgió ahorita es la diferencia entre X as a Service y el otro que es as, ¿qué se diferencian? Es lo mismo, o sea, SaaS es Software as a Service. Entonces, lo que yo estaba comentando es, el software inventó ese modelo. Entonces, en lugar de vender software, vendo software como servicio, y de ahí empieza a existir la tesis de modelo de negocio de decir, ¿qué otra cosa puedo hacer como servicio? Así como lo hizo el software, reemplazas a ese de software por algo más. Puedes convertirlo en Infrastructure as a Service, ¿no? Y sería as a Service. Entonces, más como es lo mismo. O sea, el SaaS es un X as a Service. Vean, por ejemplo, estaba yo recientemente platicando con personas de Rotoplas, una empresa mexicana muy exitosa, y tienen una nueva línea de negocio bien interesante se llama Bebia, parece, ¿no? Que lo que hacen es venderte el filtro de agua para que tengas agua filtrada en tu casa, queriendo como convencer a más personas a no comprar los garrafones de agua, y mejor comprar el filtro. El problema es que los filtros de agua buenos son muy caros. Entonces, ¿qué está haciendo Rotoplas por medio de esta marca, Bruno? Te está vendiendo, según ellos, agua como servicio, o sea, agua para tomar como servicio. Tú dirás, ¿qué es eso? Lo que hacen es, vienen, te instalan el filtro de agua y en lugar de desembolsar 10,000 pesos, lo que te dicen es, oye, te lo instalamos y demás, usa el agua y me vas pagando una suscripción mensual, ¿no? Entonces pagas, no sé, 100 pesos al mes, que es de todos modos lo que gastabas en los garrafones de agua, pero ya no compras garrafones, sino que compra ese servicio de agua purificada como servicio. Pero el dispositivo o ese activo no es tuyo, me lo estás rentando y yo te estoy como proveyendo el servicio, ¿no? Entonces, ahí sería un agua potable como servicio, ¿no? Este, entonces, piensen más ejemplos, Bruno, y los vamos comentando. ¿Sale? Muchísimas gracias. Nos vemos próxima sesión. No olviden el checkpoint. Perdón, Saori, vas a decir algo.
Adelante. No es para que se acuerden que mañana tenemos nuestro webinar a las 8 Cierto. con Francisco Núñez de Google para que se conecten. Sí, perfecto. Tenemos un gran invitado mañana de Google. Si es su primer webinar, no se lo pierdan. El último webinar, no sé quién estuvo, pero estuvo genial. Fue un scout del Atlético de Madrid que ocupa software avanzado y análisis de datos para hacer recomendaciones de compra de jugadores. Estuvo genial esa charla y esperemos que la de mañana de Google esté también a la altura. Entonces nos vemos mañana, es a las 8, ¿verdad, Sao? Mañana jueves a las 8 p.m. nos vemos en ese webinar. Sí se graban, María, las charlas, están todas disponibles en el cloud, pero aún así las sesiones en vivo pues permiten, siempre hay muchísimas preguntas y son bastante cool. Y se junta toda la comunidad, lo cual es padre. Nos vemos mañana entonces. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Hasta luego.